Bueno, muy buenos días. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan el día de hoy al semillero Temas y Problemas de Fenomenología y Hermenéutica. El día de hoy continuamos con nuestra lectura de la sección de Masa y Poder de Elías eh, Canetti. Bueno, comienzo haciendo un comentario em, sobre esta sección que nos ha correspondido. Aquí Canetti establece la idea como de dobles masas o la idea de sistemas de masas que se relacionan mutuamente y establece tres categorías: hombres y mujeres, vivos y muertos, amigos y enemigos, como tres masas, digamos, básicas que aparecerían en las diversas sociedades que conocemos, dice ahí, eh, y que da la sensación que se refieren a algo un poco ancestral en cierto sentido, o algo básico como de la experiencia humana del mundo en general, no solo de pueblos particulares, sino aparentemente de todos los pueblos. Entonces mi primer comentario tiene que ver como con esta sensación de ancestralidad, como con esa sensación de que Canetti quiere como acceder a un elemento básico que sería común en todos los pueblos humanos y que estaría allí presente. En particular, bueno, yo puedo recordar, digamos, algunos fragmentos de pitagóricos, por ejemplo, estableciendo la distinción hombre-mujer y otras distinciones por el estilo, pero también puedo, pero particularmente la oposición entre vivos y muertos me hacen pensar como en el sistema del universo, también presente, por supuesto, en los mitos platónicos de la inmortalidad del alma. em, y me da la sensación de que es así, que aquí se trata como una cierta ancestralidad de captar como un rasgo característico muy básico. Le comentaba a José Luis fuera de línea también que el texto me ha hecho pensar en las observaciones de Wittgenstein sobre la rama dorada de Fraser y en los textos que se escribieron alrededor de ese debate y que Denis, que conoce ya. Y buenos días a Denis, que acaba de ingresar. Y bueno, eh, en fin, mm, también, digamos, ya que menciono esto con respecto como a lo de vivos y muertos, pero también al tema de amigos y enemigos y de la guerra, eh, en algún sentido cuando se trata de vencer a los vencidos y se trata, digamos, de matarlos, me vino a la mente Antígona, en cierta forma, y cómo ella, de alguna manera, necesitaba enterrar a sus muertos y apelaba a una especie de ley más antigua que está por encima de la ley de los seres humanos. Entonces, em, como que leyendo Antígona y leyendo lo que Canetti nos presenta en esta sección de la masa, me queda un poco la sensación de que hay algo, sí, de que hay como una apelación a una instancia muy antigua que está por encima de cualquier orden normativo definido por un pueblo en particular, digamos. Y me acuerdo también que el propio Wittgenstein parece simpatizar como con la idea de que el sexo, el nacimiento y la muerte son como experiencias eh, muy fundamentales que están como antes de cualquier constructo de carácter cultural. Entonces me queda ahí como esta idea de este llamado como a la ancestralidad, como un intento de acceder a algo muy ancestral. Por otro lado, quisiera también referirme a algunas otras oposiciones, digamos, porque se mencionan estas tres: hombres y mujeres, vivos y muertos, amigos y enemigos, pero pensando en esto, mm, me quedé como con la idea de que hay una gran cantidad de oposiciones que son muy interesantes y productivas filosóficamente y que podrían ser pensadas también como un sistema de doble masa si intentamos acercarnos a este texto. Yo pensaba, por ejemplo, en los salvajes y los civilizados,
pero también en los humanos y los monstruos, o los humanos y los no humanos. Y ambas distinciones se relacionan, ¿no? Y en las dinámicas de la guerra vemos cómo se deshumaniza al enemigo, el enemigo pierde su carácter de humano, se convierte en monstruo, eh, o cómo se patologiza un grupo humano y entonces ahí aparece también la oposición entre sanos y enfermos, entre lo normal y lo patológico, entre lo normal y lo anormal, y cómo, digamos, se crean masas de ese tipo, justamente para entrar en esas dinámicas de guerra, eh, que, que se presenta en la oposición entre amigos y enemigos. Em, pero también me acordé, por ejemplo, de la oposición entre blancos y negros, pero también, por ejemplo, entre amos y esclavos, entre fieles o infieles. Y por supuesto, todas estas oposiciones son bastante importantes, para nosotros en Colombia en particular, y también generan o también muestran como dinámicas de guerra, de oposición, de enfrentamiento, que son bastante interesantes. En particular, en la época moderna hubo una oposición muy interesante que era la querella de los antiguos y los modernos, ¿no? Para los filósofos de la época moderna, los antiguos parecían algo que había que superar frente a la luz de la razón, frente al progreso de la ciencia, y se da como una especie de querella entre los antiguos y los modernos. Entonces también aquí hay un enfrentamiento un poco con una masa del pasado, con una masa histórica que no crece más, pero que en cierta forma sigue viva en la medida en que sigue hablando al presente y sigue siendo una especie de oposición frente a los ideales científicos de progreso de los modernos, que quieren construir una especie de nuevo mundo frente a un mundo pasado, clásico, pero todavía presente. Entonces, me pareció, bueno, interesante esto, y me surgieron algunas preguntas sobre las que no tengo mucho que decir de momento, y es que, imagino yo que Canetti, por oponerse, digamos, a las abstracciones filosóficas y a los discursos de carácter filosófico, seguramente también estaría muy en contra de la dialéctica como sistema, de la dialéctica hegeliana. Sin embargo, cuando uno presenta estas oposiciones y las dinámicas que se presentan frente a ellos, uno no puede evitar a veces relacionarlo con la dialéctica hegeliana, la cual, por supuesto, también está presente en el marxismo, y en estas oposiciones que se dan allí entre los dueños de las fábricas y los trabajadores, entre los proletarios y los burgueses, y que también son masas en cierta forma. Y por supuesto, la masa de los sindicatos opuesta a los propietarios y demás, también parece tener una relación de masa, y esto pues fue analizado, digamos, en el marxismo, apropiándose de la dialéctica hegeliana justamente como una oposición dialéctica. Entonces me queda también la idea de qué relación habría aquí con la dialéctica. Lo pensé especialmente cuando me di cuenta que la relación entre amos y esclavos podría tener que ver algo acá, ¿no? Que aparece digamos, ese análisis en la fenomenología del espíritu. Y agrego un comentario más, bueno, en la parte final, digamos, además de los cristales de masa, que es una noción que aparece aquí un poquito más definida, diferente de la masa cerrada, aparece también un análisis sobre los diferentes símbolos de masa. Y hay algo, que me pareció importante captar ahí frente a un comentario que había hecho Denis. Denis había identificado, la arena como una masa, y nos había dicho que ello también era una masa, pero me parece que se trata más bien de un símbolo de masa. Y en ese sentido hay una distinción, digamos, entre masa y símbolo de masa. Si entiendo correctamente, la masa es, propiamente humana, se refiere a grupos, digamos, humanos, mientras que, los símbolos de masa son esos símbolos como tales. Y termino entonces con una pregunta más, planteando una pregunta que me quedó también ahí, y es
si no hay aquí, si la, si la historia y las lenguas o el lenguaje no son también en cierta forma símbolos de masa, ¿no? Es decir, la historia como el pasado común, como la tradición que llega y que en cierta forma unifica, uno pertenece a ella. Eh, Incluso creo que casi la palabra participación, que a veces prefiere Gadamer para hablar de la tradición y de la historia, se me queda corta porque visto, digamos, desde esta perspectiva de la masa, parecería que no que se participa de la tradición, sino que se pertenece a una masa que viene de la tradición o algo así. Entonces pregunto acá como por el pasado, qué pertenencia hay ahí o qué participación en la masa del pasado hay, o si no, podemos hablar de la historia como un símbolo de masa en algún sentido, o de las historias como símbolos de masa en particular, no sé. Bueno, no, ya se me está quedando corta la palabra símbolo media que pongo en palabras esta pregunta. Entonces dejo ahí abierto el problema, pero también las lenguas, ¿no? Hay distintas formas de hablar y aún dentro de una misma lengua hay diferentes dialectos y diferentes jergas ligadas incluso a clases sociales. Entonces la pertenencia a una clase social también puede ser vista como una forma de identificación. Entonces, en todo esto de la masa, me parece que está presente en cierta forma el problema de las identidades, de la participación en diferentes identidades, en diferentes grupos identitarios. Y bueno, dejo ahí como planteadas esas preguntas y esos temas que me llamaron un poco la atención, entonces los resumo. Primer lugar, como esta apelación a lo ancestral, a una ley superior, a lo más importante. Lo segundo, la relación de estas tres oposiciones fundamentales con otras oposiciones fundamentales que enumeré. Tercero, la pregunta por la relación de estas oposiciones con la dialéctica, en particular dialéctica hegeliana, con la estructura dialéctica. Y por último, el tema de los símbolos de masa y la pregunta de si sería posible pensar historia y lenguaje y tradición como símbolos de masa, qué lugar ocuparían historia y lenguaje en esta discusión sobre la masa y la identidad que parece ser el problema ligado a ello. ¿Quién quiere continuar? Hola, pues yo me animo. Em, Eh, bueno, varias cosas. Yo ya le decía a Andrés, creo que comencé a encontrar cuál es mi relación con el texto. Creo que cada vez que uno lee un texto uno establece relaciones con ellos. Y en mi caso ya comencé a descubrir que el problema es mío, evidentemente, ¿no? Como lector. ¿Y a qué me refiero con eso? Que yo no termino de ubicarme con qué tipo de texto debe ser, un poco algo que hablábamos también afuera antes de que iniciara la grabación. Porque claro, no es un texto propiamente filosófico, tampoco es un texto propiamente literario. Entiendo que se le clasifica como un ensayo, pero también un ensayo muy, muy particular, porque no es, digamos, no tiene la estructura de un ensayo clásico, por decirlo así. Entonces, tengo una gran incertidumbre frente al tipo de texto. Entonces, en ese sentido, el tipo de lector, me cuesta ubicarme como lector, ¿no? O sea, digamos, si yo me enfrento a un texto que sé que es claramente una novela o algo así, digamos, asumo un papel específico como lector y voy así, digamos, las preguntas que le voy a arrojar, pues dependen un poco de las reglas de juego que él me va colocando y así yo puedo ir anticipando preguntas y puedo ir jugando, digamos, haciendo, construyendo esa figura del lector ideal al texto particular al que me enfrento, ¿no? Por eso si yo me siento a leer, no sé, un trabajo de un estudiante final de filosofía, pues lo leo con ciertos ojos, con ciertos criterios y lo puedo evaluar con esos criterios, ¿no? Entonces, en este caso, me pasa que sigo con una incertidumbre muy grande sobre qué tipo de textos al que me enfrento. Y eso me parece una gran virtud del autor. Ahí es cuando digo que el problema es mío, ¿no? O sea, el hecho de que me parece una gran virtud que lleve ya 90 páginas y no logre yo descifrar todavía qué tipo de texto es, ¿no? Y eso me parece que es una gran virtud. Pero, pues, digamos, voy a ser
no sé si esto se le puede llamar una trampa hermenéutica, ¿no? Y es, voy a comenzar a hacerle preguntas de lo que yo supongo hasta el momento de las pocas reglas que he logrado ir descifrando, reglas, insisto, de que me propone el texto, va a comenzar a hacerle preguntas y va a comenzar a discutir con él sobre la base, digamos, de las reglas que hasta el momento yo he logrado ir descifrando, ¿no? Entonces, como siempre yo tengo ahí como un ánimo de peleón, pero pues ahí les pido me entiendan. Em, bueno, lo primero, hice una introducción demasiado larga a mi intervención. Lo primero, en términos de estructura, pues creo que el texto termina de hacer esa clasificación de las masas en torno a la categoría de contenidos afectivos, ¿no? Él al principio nos dice, mire, voy a hacer una primera clasificación más o menos de condiciones formales de la masa, que es donde tuvimos todas las primeras, que crece, bueno, explota, que bueno, o sea, como esas primeras características como formales. Después nos dice que va a hacer una clasificación en términos de los contenidos afectivos, y ahí organiza 5 grandes categorías, ¿no? Las masas de acoso, de fuga, de prohibición, inversión y masa festiva, ¿no? En esta ocasión trabajamos o leímos las masas de inversión y las masas festivas. Digamos que allí no hay mayor, en principio, discusión, porque pues lo que hace es organizar estas grandes 5 categorías que había prometido. Y de allí salta, de alguna manera, a hablar de los sistemas de doble masa, luego de los cristales de masa, luego de los símbolos de masa. Entonces ahí es donde digo que el texto me genera muchísima incertidumbre, porque hay una cantidad de saltos que al principio parecían muy ordenados, donde dijo, mire, va a describir las categorías como formales de la masa, después los contenidos afectivos, pero termina y comienza a incluir una cosa detrás de otra, sin aparente criterio, ¿no? O sea, uno no ve por qué pasa a sistemas dobles, por qué luego lo de cristales que aparece como una variable sola, luego lo de símbolos, y uno comienza a ver que todo se teje con todo, pero no con un criterio como muy claro de por qué se está hilando así, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero con que el texto me causa muchísima incertidumbre, porque da la sensación de que es muy arbitrario en la construcción. Y la arbitrariedad tiene que ver con el hecho de que, esto va a sonar medio raro, pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, es el momento en que votó su primera idea, en las primeras líneas del texto, pudo haber perfectamente arrancado con los símbolos de masa y no había pasado nada, digamos que no había alterado. O sea, está como tejiendo, y creo que ese sería como el tipo de texto, cada vez insisto, las normas que siento que me está construyendo, que el tipo de texto tiene que ver como una gran red, ¿no? Donde pudo haber arrancado por cualquiera y ahí va saltando a las demás, y es como, estoy pensando en esa idea de lo reticular, esto es de Deleuze o de Deleuze, ¿no? O de Derrida, bueno, alguno de los dos. Qué pena allí la expresión, pero esa idea de lo reticular, de esa idea como de las raíces de un árbol que se van así como expandiendo, y como que no se sabe, uno no puede agarrar bien en últimas el asunto, pero que esa es como la naturaleza del texto, y creo que por allí es donde he ido mirándolo, y al principio, digamos, algo que yo juzgo como lector como problemático, pero parece que es la norma del texto, ¿no? Parece que es la estructura del texto, ¿no? Que una estructura muy reticular. Entonces, por ahí, poco a poco, me voy como dando una idea de cómo funciona este texto, ¿no? Entonces ya no, eso hace que mis críticas, por decirlo así, frente a la falta de sistematicidad o cosas de este estilo, pues yo mismo las voy bajando, porque siento que la naturaleza del texto va por allí. Me sigue incomodando como lector, pero eso, insisto, ya es problema mío, no es problema del texto, es problema mío como lector, que normalmente busco o tengo relaciones con otro tipo de textos, y este me desubicó bastante, pero me ha parecido interesante frente a eso, esa incertidumbre me ha parecido interesante. Eh, entonces, bueno, hasta acá como mi primer gran comentario. No sé si alguien quiere decir algo. Tengo un montón de cosas para decir acá al respecto, pero este sería como el primero. Los siguientes tienen que ver con los comentarios de Andrés. O sea, no quería dejar pasar este primer comentario, que es como una impresión más personal. Ya lo demás es como vinculando lo que había dicho Andrés. No sé si alguien quiere decir algo aquí al respecto. Yo de pronto digo que tengo un poco la misma sensación en lo que se refiere al hilo conductor del texto.
como que en una sesión pasada, por el contrario, me daba la sensación de que todo estaba muy bien planificado, que todo estaba muy bien planeado, que había como un gran conocimiento de lo que se iba a decir después, porque me acuerdo que cuando hablaba de masa cerrada, hablaba de los cristales de masa y decía, bueno, eso lo analizaré después. Pero ahora al llegar a los cristales de masa también me da la sensación de que es una sección como aislada, que no se ve muy bien porque él la menciona en particular en ese lugar, y entonces sí me da la sensación de que el hilo conductor que yo esperaba encontrar, o la lógica, digamos, interna del texto que yo esperaba encontrar, tampoco la encontré. Entonces sí, también he tenido como esa experiencia de descolocación del texto y de las reglas del texto. No sé si otros han tenido esa misma experiencia y quieran contar algo. Ah, qué pena, pues, interrumpir. Yo, yo creo que me he relacionado con el texto, bueno, y al menos he entendido la estructura como una fluvial, y en esa estructura fluvial siento que de alguna forma, con todas estas definiciones y particularidades, bueno, y especificaciones relacionadas con el concepto de masa, el mismo texto y bueno, de nuevo, todo lo que en él pues se ha desarrollado, no sé, conversa como una multitud. Es cierto que todas estas partes, todas estas definiciones en su particularidad se relacionan con el concepto de masa, no porque hay una mm, homogenización de, pues sí, de las individualidades, sino porque todas se dirigen, no sé, como a un punto muy similar. Entonces sí, siento que pues la estructura que he visto en el texto es una fluvial, y que de cierta forma todo lo que se nos ha presentado en conjunto también es una representación de una multitud. Me gusta hartísimo la expresión estructura fluvial, como que todo confluye. Eh, no Ujú. sé si estoy totalmente de acuerdo, pero me gusta mucho la expresión. Gracias, Abril. José, perdón. Yo Me estaba encanta. pensando mucho en esa idea del rizoma, es la cosa, o sea, de él es Iguatarí, o sea, como esa figura como muy rizomática de un texto que tendría esa estructura, que a mí me cuesta un montón, o sea, tengo que admitirlo, e insisto, y aquí tiene que ver con mi experiencia como lector, o sea, no tiene que ver propiamente con el texto. Pero pues un poco en lo que estaba tratando yo de plantear, o sea, como que da la sensación de que te va a plantear ciertas categorías, ciertas estructuras, pero después te da saltos que uno no sabe por qué, pero todo tiene que ver con todo. Entonces, es como ver ese asunto de lo rizomático, ¿no? Eso de que se ve todo como enmarañado, que todo tiene que ver con todo, pero todo se expande así, tejido. Entonces, eso como lector me ha parecido a mí interesante, si bien no es un texto que yo, lo admito acá abiertamente, disfrute leer, ¿no? O sea, que yo lo gozo por el reto que me propone, pero por la estructura misma del texto tengo que admitir que lo batallo, ¿no? Permíteme un comentario más sobre lo de fluvial. Es que, claro, me quedé pensando en la figura y lo que pasa es que lo que nos presenta, en mi opinión, no es un solo río. Entonces, Ujú, no ve uno un mismo hilo conductor por el cual uno fluya como en una barca, sino que lo fluvial está acá como en los diversos ríos, que sí parecen confluir en un mismo tema y van como agregando temas, pero no hay un río, sino varios ríos. Y hubiera podido comenzar por otro río, ujú. digamos, perfectamente. Entonces, sí hay una confluencia, pero hay también una diversidad. Entonces, sí, me gusta mucho la imagen de Abril, y ahora, pues en ese segundo sentido, sí coincido plenamente con su caracterización del texto. No sé si quieras hacer alguna precisión, Abril, sobre lo que querías decir, o te parece que esta última de diversidad de ríos es como la que querías expresar. Sí, sí, más allá pues de ser un único río, ah, creo que son varios caminos, pero que dirigen pues al mismo mar. Y bueno, que no se, sí, no terminan pues confluyendo y homogeneizándose por sus características pues compartidas, sino que en sus diferencias también se relacionan. Gracias, Abril. Adelante, José, ya no te interrumpo más, perdona. Bueno,
No, de hecho, bueno, ahora sí quisiera hacer algunos comentarios respecto a lo que tú habías... Denis, dale, Denis, qué pena. No, José, tranquilo, creo que yo voy a ir por otro río después, Bueno. entonces, dale, tranquilo. Dale, listo. Entonces, respecto un poco de las cosas que había planteado Andrés, a mí también me da la sensación, esto que tú mencionabas de esa remisión al ancestral, uno comienza, a mí me venía más, la imagen que a mí se me vino a la cabeza es la idea de lo arquetípico, ¿no? Ese asunto muy junguiano de tratar de ver cuáles son los grandes arquetipos del humano y efectivamente, digamos, cuando él decide escoger estos símbolos de, de la masa, pues uno ve que recurre a arquetipos, ¿no? Hay un ejercicio muy interesante de la gente que trabajó en el Círculo de Eranos sobre alrededor justamente de Jung y de Rudolf Otto sobre los arquetipos del humano, y recuerdo que ahí hay como un trabajo, un ensayo donde alguien intentó recopilar y como 30 eran 30 y algo, de hecho creo que eran 33 porque la idea es que el 33 también en sí mismo era un asunto arquetípico, como de grandes arquetipos que se encontraban en todas las mitologías. De hecho hay una expresión, me parece que fallida, de Canetti, cuando dice que voy a colocar ejemplos de 3 grandes lugares súper distantes unos de los otros para ver que no pudieron haberse comunicado, ¿no? ¿Y por qué creo que es fallida, no? Pues porque es que los pueblos no nacieron ahí espontáneamente, sino que justamente se fueron repartiendo. Entonces, si bien en este momento pareciera no, que no hubiese una comunicación actual o en el momento en que se dan los ejemplos, ello no significa que no hubieran estado comunicados, ¿no? Entonces, digo, esa expresión me pareció fallida cuando digo, no, voy a utilizar 3 ejemplos de culturas súper distintas para mostrar que, mire, que funcionan igual, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, lo que quería retornar es la idea de lo arquetípico, y que creo que él está apuntando con esa idea de la masa, a una idea que es arquetípica, y que uno pudiera efectivamente encontrar símbolos de lo arquetípico en absolutamente todas las culturas donde uno encuentre humanos. ¿Cuál hasta el momento está siendo mi dificultad? Y creo que ahora más que nunca voy a tener que estar haciendo siempre esa claridad de hasta el momento, porque como uno no sabe por dónde ese rizoma va a aparecer, va a seguir, o por dónde ese río, o que por qué río nos va a mandar, entonces voy a hacer siempre las aclaraciones de hasta dónde vamos, yo qué veo, y qué comienzo a encontrar problemático. Para mí el mayor problema de todos, una estructura bilateral, una lógica profundamente bilateral, y eso me parece que es profundamente occidental. La idea de creer que las relaciones se dan siempre en binas. Entonces, hombres y mujeres, amigos, o sea, un poco todas las que tú mencionabas, las que el autor plantea, más las que tú mencionabas, ¿no? Salvaje, civilizado, humano, no humano, blanco, negro, amo, esclavo, fiel, infiel, rico, pobre, antiguo, moderno. Esa lógica bilateral es una lógica muy occidental, muy occidental. Yo, qué pena hacerme publicidad, pero es una publicidad fallida, entonces creo que está bien. Yo mismo intenté en un ejercicio más o menos extenso que terminé publicando, del cual me arrepiento terriblemente, eh, de esos casos que uno dice, ay, fue madre, ¿qué hice? Pero intenté hacer un esfuerzo para tratar de leer como textos filosóficos en América Latina, tratando de desentrañar cuál era la estructura lógica que los atravesaba, ¿no? Y comparando los textos de filosofía de la historia, comparándolo con textos clásicos de filosofía de la historia en Occidente, comenzando desde la teogonía, pasando por la ciudad de Dios, por las lecciones de Hegel sobre filosofía de la historia, hasta Foucault. Una cosa es tratar de coger como modelos y de ver cuál era la estructura, la estructura lógica que gobernaba las descripciones sobre la historia en los textos clásicos de Occidente, comparándolas con textos en América Latina, ¿no? Empezando por el Popol Vuh, mirando textos de la colonia, después textos del siglo XIX hasta el siglo XX. Y ahí descubrí, creo que descubrí una cosa interesante, insisto, creo que lo fallido fue un poco el modo como lo justifiqué, pero la idea no me parece que esté del todo mala. Es que de hecho, no es extraño que las lógicas paraconsistentes hayan aparecido en América Latina, de manera particular en Brasil, ¿no? Que son pueblos terriblemente diversos, ¿no? Terriblemente en buen sentido, ¿no? O sea, profundamente diversos, donde su historia también es una cosa muy, muy particular, ¿no? Sus procesos de independencia, digamos, si uno mira la historia de Brasil, y la configuración social de Brasil es una cosa muy, muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de que sea el único pueblo que habla una lengua distinta a todo lo demás, pero que está acá, además la presencia, o sea, digamos, si uno mira eso, entonces no parece extraño
que lógicas como la lógica paraconsistente se hayan gestado y se tengan tanta fuerza allí. ¿Por qué hago yo estos vínculos? Porque lo que comencé yo a ver en esos casos era que si uno miraba con detenimiento lo que se produce en América Latina, había un esfuerzo por tratar de llevar a cabo esas mismas estructuras bilaterales cuando no se podían hacer. Entonces siempre habían 3 o más variables en conflicto y siempre trataban, los autores tratan de meterlas en 2 y siempre alguna quedaba flotando, se forzaba para meterse en las estructuras bilaterales. Y ahí, digamos, mi sensación y mi hipótesis era que en América Latina, por lo menos, que es la realidad que pues, más conozco de primera mano, habría que pensar lógicas diferentes, ¿no? Lógicas que no sean estrictamente bilaterales. Y allí justamente entonces las lógicas paraconsistentes nos ofrecían a nosotros una nueva forma de pensar. Yo dejé un poco el esfuerzo, lo trabajé un tiempo y lo dejé allí, pero leyendo este texto me renació esa idea que viene de una suerte de molestia, ¿no? De esa molestia, insisto, de estructuras lógicas bilaterales permanentes, de todo reducirlo a binas. Y cuando todo se reduce a binas, como hasta el momento ha sido el texto, insisto, o sea, yo voy siendo muy cauteloso, cuando todo se reduce a estructuras bilaterales, la selección de las oposiciones comienza a ser muy arbitraria. Entonces, ¿por qué escoger esta y no otra, no? Cuando tú decía, Andrés, tú mencionabas, ¿no? Escogió hombre, mujer, ¿cómo es? Amigo, enemigo, que es el de la guerra, y la segunda, ¿cuál fue? Vivos y muertos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estas y no otras, no? Y ahí también comienzan a aparecer otras cosas que para mí comienzan a tener unos toques muy arbitrarios. La selección de las oposiciones, primero, y creo que el hecho de que él se sienta forzado a utilizar oposiciones hace que ciertas variables queden fuera del entorno, que le toque multiplicar las oposiciones. Creo que si no jugara con oposiciones, si no tiene una lógica bilateral tan fuerte, pudiera ser un texto muy diferente, muy diferente y un análisis muy diferente. Entonces el hecho de que está toda hora jugando con oposiciones, con estructuras lógicas bilaterales, hace que, insisto, la arbitrariedad, haya una cierta arbitrariedad en la selección de ellas y también en la misma selección de los símbolos, porque uno mira el texto cuando dice, listo, voy a analizar los símbolos, y los símbolos que utiliza, discúlpame, llego a la parte del texto, dice son el trigo, el bosque, la lluvia, el viento, la arena, el mar y el fuego. ¿Por qué no el cardumen? ¿Por qué no no sé, la manada? ¿Por qué no? Digamos, eso hace que comienza a haber una cierta arbitrariedad en la selección de lo que se está escogiendo para describir, ¿no? Y creo que eso va obedeciendo justamente al problema de las oposiciones, de jugar siempre en estructuras bilaterales. Y eso también lleva a que haya ciertas interpretaciones, también, a mi modo de ver, arbitrarias, o sea, seleccionadas arbitrariamente. Arbitrarias no creo que porque él no las conozca, no, nada que ver, sino que la selección es arbitraria para justificar sus oposiciones, ¿no? Entonces, va a tratar de colocar ejemplos concretos. Discúlpenme, yo sé que me estoy extendiendo un montón, lo que pasa es que esta parte para mí del texto fue chocante en ese sentido, que me descubrió una cosa que yo no, como entre voy avanzando, voy descubriendo un poco más qué tipo de texto es el que me ofrece, entonces me termino metiendo en más cosas. Pero, por ejemplo, estoy pensando en cuando habla de la oposición vivos y muertos. Entonces dice, es que con los muertos se puede hacer cualquier cosa, y escoge ciertas narrativas para decir por qué sí. Pero uno perfectamente puede escoger otras narrativas y decir que no, ¿no? Y uno decir, es que la Ilíada, miren, por ejemplo, en la Ilíada, recuerden lo que hace Aquiles con el cuerpo de Héctor, y son los dioses protegiendo el cuerpo de Héctor, ¿no? Para que no sea maltratado, y después se tienen que hacer los velorios. Entonces uno puede coger otra narrativa, escojo aquí arbitrariamente, escojo la Ilíada, para indicar que lo que se afirma en esta oposición puede perfectamente contraargumentarse, y uno puede sacar otra retícula, otra rama, otro río, para mostrar que no es así, ¿no? Que perfectamente hay otra narrativa que me puede mostrar a mí lo contrario. Entonces, la selección de ciertos argumentos históricos, culturales, para dar cuenta de sus oposiciones, pues son arbitrarios. Incluso la selección misma de los símbolos a mí me parece arbitraria.
estoy pensando, no sé, en el mismo caso del fuego, cuando menciona la idea del terror, de huir del fuego, pues uno dice eso también perfectamente contradice buena parte de las mitologías, ¿no? O no buena parte, sino otro tipo de mitologías, ¿no? Estoy pensando incluso en el mismo caso de Prometeo, ahorita poco voy a buscar otros ejemplos para evitar el griegocentrismo, pero otra forma de relación con el fuego que no tienen que ver justamente como él las está planteando, que seguramente después van a aparecer para justificar otra oposición, ¿no? Entonces, creo que la sensación que hasta el momento me estaba mirando el texto es que justamente hay si bien el texto se está presentando de manera reticular, rizomática, fluvial, como un gran mapa, así, una cartografía, digamos, fluvial. Si bien es cierto que es así, creo que tiene algo y es de lo que él no puede escapar como autor, como escritor, y es de la estructura bilateral, que es muy de Occidente, muy de Occidente. Y sigue jugando con eso a pesar de que se esfuerce profundamente en producir un texto, en escribir un texto fuertemente rizomático, fluvial, bueno, la figura que quisiéramos utilizar, ¿no? Entonces siento que hay una tensión muy fuerte que a mí me incomoda porque comienzo a sentir y comienzo a revivir esas viejas intuiciones en las que valdría la pena pensar eso en otras formas lógicas en las cuales deviene la reflexión, puede devenir la reflexión filosófica más allá de estas estructuras bilaterales, ¿no? Ya muy consolidadas. La estructura dialéctica, pensando de nuevo en el comentario inicial de Andrés, pues no, eso es otra forma de decirse de estructuras bilaterales, ¿no? Porque pues al final toda síntesis deviene a su vez tesis que requiere de una antítesis que va a devenir nuevo síntesis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la estructura dialéctica no renuncia para nada, todo lo contrario, está profundamente anclada en estructuras bilaterales. Y creo que se pudiera pensar de otra manera, ¿no? Se pudiera pensar de otra manera. Dejo hasta acá, solo para terminar una cosa chiquitita. Cuando Andrés preguntaba por la historia y por las lenguas, si se pudiera pensar eso como símbolos de masa, ahí es cuando me pasa que el concepto de masa, al ser tan amplio, termina perdiendo poder descriptivo, porque allí parece que uno pudiera llegar a decir que todo grupo es masa, ¿no? O sea, entonces todo grupo humano, donde nos juntamos tres, entonces ahí, entonces, no sé, el Instituto de Filosofía pudiera ser un grupo, una masa, quizá de cristal, porque ya lleva pues, sus buenos años, ¿no? Entonces, si todo grupo es masa, me parece que comienza a perder poder, puede llegar a perder poder descriptivo. Y ahí creo que pues hay que ver qué se gana y qué se pierde cuando se procede de esa manera. Discúlpenme, me largué un montón, creo que hablé casi media hora, lo siento. Muchísimas gracias, José, pero muy interesantes todos los puntos que señalaste. Adelante, Denis. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, me pareció hermosa la expresión que usó Abril ahorita respecto a esa figura de lo fluvial en Canetti. Yo siento que leer a Canetti siempre trae como una gran sensación de incertidumbre. Y quizás eso no sea necesariamente bueno, sino a lo que voy con eso es que, claro, descolocarse siempre ante una lectura implica no saber uno de dónde sostenerse exactamente y eso causa sin duda siempre mucha, ¿cómo se puede decir? De una manera un poquito más específica. Sí, digamos que una gran incertidumbre. Bueno, yo me voy a ir por otro río usando un poco la figura tan bonita que usó Abril, y es que me voy a detener específicamente en la doble masa, que es la guerra, y en la parte inicial en la que Canetti dice, en la guerra se trata de matar, las filas del enemigo fueron diezmadas, se trata de matar a montones, hay que acabar con la mayor cantidad posible de enemigos. La peligrosa masa de adversarios vivos ha de convertirse en un montón de muertos. Vence el que ha matado a más enemigos.
Y justamente cuando estaba leyendo esta parte, ese día estaba escuchando una de las declaraciones de Salvatore Mancuso respecto a el hacer o el accionar paramilitar en Colombia. Y yo extraje de su última intervención o de su última declaración, que fue el martes 16 de mayo, el siguiente fragmento que en lo personal, digamos que a mí me conmovió mucho, me generó un poco no, mucho repudio, eh, algo de molestia, pero también como una especie de tristeza, pero al mismo tiempo un montón de preguntas. Y siento que se puede relacionar mucho con la reflexión que Canetti hace sobre la doble masa, ¿cierto? Esa masa de vivos y de muertos y el sentido que por lo menos le pone a la masa en relación a la guerra, ¿sí? Entonces, si me permiten leerlo, es un fragmento muy pequeño. mm, Dice lo siguiente: la jueza le pregunta, ¿usted determinó algunos criterios para control territorial? Y responde Mancuso, sí, su señoría, a nosotros nos entregaron listados y en esos listados había información de personas que iban a ser señaladas como miembros o aliados de las guerrillas, como objetivos militares. También en esos listados, en algunas ocasiones, llegaban personas o nombres de personas que reincidían en delitos, que entraban y salían de la cárcel o que eran drogadictos. Se asesinaron entonces personas que no tenían nada que ver con la subversión por señalamientos distintos que no tenían nada que ver con la guerrilla. Nos fuimos contra personas humildes, personas que simplemente eran vendedoras de bolis o raspado o de patilla, personas muy humildes que acusaban de vendedores de estupefacientes, que acusaban de corromper a los niños o con temas de delitos sexuales y otras cosas. Y entonces se actuó también contra personas que supuestamente tenían esa connotación y nosotros dábamos por ciertas las acusaciones que venían por parte de la fuerza pública. Y desafortunadamente tomamos las acciones y se asesinaron muchas personas por eso. El criterio no era solamente antisubversivo o contrainsurgente, sino de control social. Desafortunadamente, prevalecieron esos males estructurales de la sociedad. También prevalecieron en las autodefensas y efectivamente en aquellas personas que eran consideradas en algún momento por alguno de los comandantes y miembros de la SAUC a modo propio enemigos. Que alguien de la sociedad los señalaba de tener alguna inclinación de género diversa a la que aparentaban y que supuestamente con ello afectaban a los hijos, a las familias, etc. Se ejecutaron homicidios solamente por estigmatizar a una persona desde su situación de género. También hubo hechos en los cuales, por venir de una zona guerrillera y ser humilde, un campesino que llegaba a la región y no sabía de pronto explicarse qué hacía en la zona de dominio de la guerrilla, entonces se tomaban decisiones por su, por su procedencia. Eh, Se mataron, él usa mucho el impersonal. Se mataron personas por su identidad de género diversa, porque supuestamente pervertían a los niños o los hacían tomar inclinaciones con esa orientación de género, a los consumidores de drogas, a los que hurtaban, a los que denunciaban a los miembros de la SAUC, a los que se negaban a cumplir órdenes de la SAUC. Así que sí, había un patrón de control social, de control territorial, que llevó a que se cometieran estos crímenes de manera constante y permanente. Yo lo leo tal cual lo dijo, sin duda hay unos saltos ahí de sentido un poco extraños, pero a lo que voy pues como con esta lectura y que digamos que cuando leí Masa y Poder por primera vez no me detuve tanto a pensar como en esa realidad de lo que puede llegar a ser la guerra y en esa primera frase que expone Canetti que la guerra se trata de matar y que lo necesario acá en relación a la masa tiene que ver con qué tanto se expande la masa de vivos o la masa del propio ejército y qué tanto se expande también la masa de muertos. Entonces lo quiero dejar ahí como reflexión y quisiera
mm, proponer algo, y es que pues Canetti no está por fuera de los binarismos o de las oposiciones, ahí estoy muy de acuerdo con José Luis, em, y que, bueno, tal vez su intención, siento yo como lectora, esta es otra lectura posible, em, tal vez no sé si ir constantemente a los binarismos sea una manera muy específica de querer entablar, además de un diálogo con ellos, una necesidad de intentar que se pueda expandir la palabra o el concepto a partir de ver lo binario, pero también las otras posibilidades que no encajan necesariamente en esa categoría. Lo voy a decir por algo. Hay un concepto dentro del budismo que siento yo que Canetti usa muy constantemente en su forma de escribir, y es el concepto de la red de Indra. Canetti era muy lector de budismo, de taoísmo, entonces digamos que muchas de sus necesidades estructurales en cuanto a discurso estaban muy en consonancia o en consecuencia también como con esas formas. Y la red de Indra básicamente propone, bueno, que son conceptos que en esta parte del mundo no usamos o desconocemos o tal vez nombramos de otras maneras también. Por ejemplo, nosotros aquí nombramos devenir, lo que para el taoísmo ancestralmente y y desde siglos antes de que lo propusiese Heráclito era la impermanencia. La red de Indra es como imaginarse una especie de telaraña, porque cuando uno busca imágenes de la red de Indra o una intención de representación de ese concepto, siempre es como una especie de telaraña en la que todo está unido con todo, es decir, todo pertenece al todo. Y lo traigo a colación justamente ahorita que José decía algo muy interesante que me dejó pensando mucho y me puso aquí varias preguntas. Es que en efecto yo sí siento que Canetti escribe como en red. Abril pues usó una expresión mucho más bonita que es la figura de lo fluvial. Y siento yo que sí se estructura mucho su discurso un poco como la red de Indra, ¿cierto? Eso que todo tiene que ver con todo, pero uno no encuentra un orden o no encuentra un hilo conductor muchas veces, o no encuentra algo, un orden en el que, algo que sea subyacente, por ejemplo, como a todo ese montón de posibilidades y que lo pueda ubicar a uno en un camino concreto frente a Canetti, frente al pensamiento, ¿sí? Siento yo que hay una especie de red de Indra en masa y poder, como que siempre ha sido mi sensación como lectora, y que esa red está interconectada. Obviamente las advertencias, siento que Canetti es como un escritor de las advertencias. Él hace unas introducciones eh, de palabras o de conceptos que anticipan desarrollos un poco más detallados de otros. Les voy a hacer un poquito de spoiler, pero un poco los cristales de masa anticipan el concepto de muta o la palabra muta que él va a desarrollar un poquito más adelante. Entonces es como si diera señales. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo. No, a veces no es lo suficientemente claro, a veces parece contradecirse, a veces se contradice, em, pero siento que hay como una especie de intención, y no lo digo para justificarlo, sino que es mi manera, es la manera en la que me ubiqué y encontré también la posibilidad de dirimir mis incertidumbres como lectora frente a Elías Canetti. Siento que en efecto la forma de escribir de Canetti es como la red de Indra, un poco. Muchísimas gracias, Denis, querida. ¿Alguien quiere decir otra cosa? Oscar. Bueno, me voy a animar a hacer un comentario, también pues como muy personal sobre la lectura que estaba haciendo de Canetti. Y es que yo coincido
en que hay ciertos binarismos ahí en estas descripciones de la masa. A mí me da la impresión que Canetti pues está haciendo como una descripción de ese fenómeno, y bueno, me queda también como una cuestión que el profe José Luis decía, y era si todo grupo es masa, cuáles son esas características principales, intrínsecas y extrínsecas que se definen, y, pues, y creo que él hace un recorrido muy amplio sobre eso. En todo caso, hay al menos tres conceptos que me han llamado mucho la atención en todas esas descripciones, y es el concepto, por ejemplo, de libertad, que puede estar de pronto asociado con la descarga, no sé qué relación se pueda establecer, y también con esa lógica de pronto de la esclavitud, retención, acoso, de pronto fuga, y los otros dos conceptos que quería mencionar, estoy hablando un poco desordenado también, es el concepto de vida y muerte, que aparece pues en torno a estas descripciones que hace, en un ámbito ancestral, pero que también como que le trae a unos sentidos, eh, eh, y eso me ha parecido pues como muy llamativo del autor, un vaivén, un ir y venir, y yo creo que responde un poco también a la necesidad de mostrar la complejidad o lo complejo que es como la vida humana, la vida en sociedad un poco, y creo que más allá de pronto de mostrar una estructura, porque realmente yo estoy perdido con la estructura, no ha sido pues como mi intención mirarla en este texto, es detallar asuntos de la sociabilidad humana, en diversos niveles políticos, sociales, religiosos. Bueno, me quedo con ese comentario por ahora. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere animarse? O yo levanto mi mano. Bueno, entonces yo me animo. Em, yo quería hacer quería hacer varios comentarios. em, uf, bueno, entonces los divido como en dos, un poco comentarios a los comentarios de José Luis, digamos. em, Como, sí, como sobre el tema de Canetti, pero también quiero hacer un comentario sobre el asunto del paramilitarismo. Entonces, el primer comentario tiene que ver con lo de los arquetipos, y es que sí me da la sensación de que hay, tal vez en la época, bueno, digamos que Canetti no coincide necesariamente con otros autores que han tratado, no solamente Jung, em, pero no coincide necesariamente con ellos en su vida. Bueno, tendré que verificar las fechas de nacimiento, pero pensaría también en el uso que hay en Freud, por ejemplo, de los mitos griegos para encontrar como aspectos fundamentales de la economía funcional. Entonces, por eso digo que no coincide necesariamente con otros autores que han tratado temas semejantes a los de los arquetipos. Y de todas maneras, me parece súper interesante el hecho de que los arquetipos como tales, así no reflejen algo así como una instancia estructural más allá del tiempo y de todo territorio, no pierden poder por ser históricos. Es decir, la relatividad histórica de los arquetipos no anula los efectos que ellos sin duda tienen en las personas reales y concretas que viven, digamos. Es decir, en la medida en que, como que nacemos en una cultura ya establecida, de alguna manera, nuestros comportamientos terminan siendo vehiculados socialmente en una determinada interpretación socialmente construida, en algún sentido arquetípica, la cual terminamos incorporando de una manera u otra, y que ejerce una especie de poder sobre nosotros. Gadamer habla de los efectos de la historia. La palabra efecto es fuerte. Gadamer, la categoría que usa para hablar de la existencia humana es Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein, la conciencia que resulta de los efectos o del trabajo que ejerce la historia sobre ella. O sea, es fuerte, le da un peso a la historia muy grande,
y, y no obstante usa el concepto de conciencia, que en otros registros académicos aparece muy ligado a la toma de conciencia y a la libertad. Y Gadamer más bien habla de la conciencia como una llama titilante, como la de una vela que casi se apaga en la corriente cerrada de la vida histórica. Entonces, es algo así. Entonces, lo que quería destacar era eso, que la relatividad histórica de los arquetipos no anula el poder de los arquetipos sobre la vida de las personas y mm, bueno, eso, básicamente. Y, y- y sí, el poder de la interpretación es fuertísimo. En fin, por otro lado, me preguntaba, digamos, frente al comentario de José sobre la lógica profundamente binaria de Canetti, que es profundamente occidental, sin duda, estaba pensando que, o digamos que eso me hizo preguntarme desde qué lugar habla Canetti, porque, por supuesto, en la época, en el siglo XX, siempre hay una gran pretensión de las ciencias sociales por desarrollar estudios de carácter objetivo frente a las diversas culturas y civilizaciones. Y hay en algunas de estas aproximaciones una pretensión a alcanzar una especie de lugar neutral desde el cual hablar, o se asume como una especie de prejuicio frente a la ausencia de prejuicios. O sea, se pretende que los análisis realizados son absolutamente neutrales, libres de todo prejuicio o realizados de una manera objetiva. Y me pregunté, bueno, Canetti, ¿cómo se sitúa frente a ese ideal de la libertad absoluta de prejuicios y del lugar neutral al que aspira la ciencia? Y no pensaría, desde lo poco que conozco de Canetti, no pensaría que él suscriba ese ideal de la ausencia de prejuicios para acercarse a los mitos de las diversas tradiciones. Pero entonces, ¿qué tipo de relación tiene él como investigador con lo que investiga? Y entonces parecería, tengo la impresión de que conserva una distancia en cierta forma eh, frente a lo investigado, pero por otro lado tampoco pretende que participa de los ritos y de las culturas y de las fiestas y de las danzas que describe como, como lo haría un antropólogo que va y vive con una tribu 10 años o algo por el estilo. Entonces, no sé, me genera como la pregunta, bueno, ¿qué relación establece él con lo investigado? Y esta es una pregunta, digamos, también muy interesante. Es sabido que Heidegger en 1923 en su lema Hermenéutica de la facticidad, digamos que establece una forma de aproximación a lo que él considera es el tema de la filosofía en la cual no hay una distancia objetiva frente a lo investigado, sino que justamente se reconoce la falta de distancia como punto de partida. Por otro lado, he tenido el privilegio de leer el trabajo de Alejandro, nuestro compañero de semillero, em, en donde él usa justamente esa metodología de la hermenéutica de la facticidad o sugerida por la hermenéutica de la facticidad para analizar el fenómeno del paramilitarismo en particular. Entonces, es una metodología en donde no hay distancia, en donde lo que hay es una participación y es muy interesante cómo él lo hace, pero de eso hablaremos en otro momento. La pregunta entonces es, bueno, ¿cómo Canetti se sitúa frente a lo investigado, frente a su propia relación con los mitos, las danzas, las fiestas y demás? Y traigo a colación aquí el testimonio de Jean Delery en la fiesta de los Tupinambá en Brasil. Digamos que él estaba encerrado en la casa con las mujeres mientras los hombres ejecutaban su danza. No tenía autorización, siendo hombre, de ir a esa danza y estaba en la casa encerrado con las mujeres. Sin embargo, en algún punto no puede evitar y se sale y se va a contemplar la danza que están ejecutando los hombres,
y en algún momento se menciona que él tiene como la sensación de que las mujeres podrían matarlo también. Es decir, él no le está permitido estar en el otro lugar, pero el lugar en donde está la casa de las mujeres es incluso amenazante para él, entonces tiene que también salirse. Entonces, no sé, tendría que releer el pasaje, pero da la sensación de que tiene que partir. Entonces, él, por supuesto, es un observador externo, extranjero, occidental, y sin embargo, al estar allí situado, termina participando de una masa que le resulta ajena, en la cual no deja de ser extranjero, pero él mismo es también identificado como una persona que no pertenece a la masa de las mujeres y en cierta forma esa masa lo repudia también, lo excluye también. Entonces es interesante, digamos, cómo se sitúa el extranjero en el marco de las masas ya constituidas por un determinado pueblo. Y en relación, digamos, con nuestras lecturas de Waldenfels, ¿qué significa vivir en una sociedad en la que uno no creció y nació, en la que uno no pertenece? ¿Y qué tipo de relaciones se establecen ahí? Porque uno es ajeno y al mismo tiempo pertenece o participa de ello. Me quedan solo preguntas, digamos, solo señalo como problemas. Y quisiera hacer un comentario sobre el asunto del paramilitarismo que menciona Denis. Me pasó un poco igual, también escuché el mismo testimonio que ella nos leyó y durante la lectura de la guerra, del análisis de la guerra en Canetti, no pude evitar, digamos, pensar justamente en la utilidad, en cierta forma, de las caracterizaciones que está haciendo Canetti para comprender el conflicto colombiano. Em, digamos que, claro, Denis señaló la, la importancia de aumentar la masa creciente de muertos, la masa creciente de vencidos, pero también, por supuesto, se habla ahí de las infamias que se pueden cometer con los muertos. O sea, una vez muertos, se pueden cometer infamias con los cuerpos que tienen un valor simbólico, unas infamias que tienen un valor simbólico muy grande y que cuesta también entender, ¿no? Entonces, bueno, se habla de contar cabezas, cortar genitales y nosotros, por supuesto, conocemos los desmembramientos de los paramilitares, casas de pique y demás. Eh, pero bueno, leo un pasaje de Canetti, digamos, dice en la página 75, frente al montón de enemigos muertos, dice, ya no amenazan a nadie, pero uno sí puede amenazarlos. Con ellos se puede cometer impunemente cualquier infamia. Al margen de que puedan o no sentirla, uno supone que la sienten para realzar así el propio triunfo. Entonces es muy impresionante cómo de alguna manera los muertos aparecen más vivos que nunca en el sentido de que se puede cometer infamia en ellos y que el cuerpo de las personas muertas es objeto de un trato específico. Y para nosotros, tanto para Antígona, y en ese sentido no es por ser eh, eh, clásico o no es por ligarme a los griegos, pero estamos determinados también por ellos y compartimos con ellos eso, pero el tema de enterrar a los muertos o de dar una sepultura o de quemar sus cuerpos también parece tan importante para nosotros como lo fue para ellos. Entonces, lo que ocurre con el cuerpo muerto es determinante para los vivos y, y tan es así que las infamias cometidas contra los muertos eh, son auténticas violaciones o auténticos crímenes en contra de una ley que
que no sé si esté escrita o no en el Código Penal, pero que como Antígona parecería más antigua y parecería de orden superior independientemente de si está escrita o no. Pero también entonces me llama la atención, por ejemplo, en relación con esto, cómo Mahoma le habla a los vencidos, ¿no? Y entonces, oh hombres del aljibe, habéis constatado que era cierta la amenaza de Dios, les dice Mahoma a los hombres muertos en el aljibe que él ha amontonado allí. Eh, y él habla con cadáveres y dice, Mahoma, ellos oyen lo que les digo. Entonces, independientemente de si lo oyen o no, es muy interesante este aspecto. Pero creo que también los muertos hablan en algún sentido. Y entonces ese diálogo de Mahoma con los muertos o esa, sí, esa apelación a los muertos, esas afirmaciones, no encuentro la palabra exacta, esas afirmaciones que hace Mahoma a los muertos, en el fondo son respondidas también. Los muertos también hablas en el sentido de que siempre reclaman algo, siempre reclaman justicia. Creo que era Walter Benjamin quien hablaba de esto. Recuerdo algún pasaje que Ana María Rabe me suministró al respecto, sobre cómo en cierta forma los vivos tenemos una especie de apelación de los muertos, que de alguna manera nos compromete a hacer justicia a los vencidos, ¿no? Entonces, los que quedan vivos en las dinámicas de la guerra, en cierta forma, necesitan hacer justicia y, y de alguna manera necesitan escuchar la apelación de los que perecieron y hacer justicia frente a las infamias cometidas. Digamos, esa es una herencia y es también una prueba más como de la fuerza, de la acción o de los efectos que tiene la historia sobre cada uno. Y es claro que la historia de paramilitarismo que hemos heredado en Colombia es una historia que nos determina y nos afecta y de la cual podemos siempre alejarnos, podemos desoírla, pero que también constituye una especie de apelación. Entonces vuelve a aparecer aquí el modelo de la apelación, el modelo de la responsabilidad. Y bueno, introduzco acá ese tema que hemos discutido un poco con Waldenfels. De alguna manera hay una cierta apelación, por supuesto no es acá la apelación de una instancia de extrañeza en el sentido de Waldenfels, pero sí es la apelación de un otro vencido para siempre y muerto que exige justicia. Justicia no es necesariamente venganza, pero es claro que los historiadores colombianos hablan de los círculos de venganza que se han creado en nuestro país como una especie de estructura responsiva, no necesariamente responsable, pero forma de respuesta o modelo de respuesta que como el fuego acrecienta las dinámicas de la guerra. Y bueno, sí, un último comentario, perdón, está súper largo esto. El fuego como símbolo de masa y la guerra tienen una relación muy clara. Las armas que usamos hoy en día son armas de fuego también, obedecen al control del fuego. Entonces, ese tema, digamos, también se puede hilar un poquito más. Dejo planteado ese asunto. ¿Quién quiere continuar? Hola, dos cosas pequeñitas allá al respecto. Respecto al tema anterior de la relación con los muertos en la guerra, ahí es donde yo encuentro como que, a ver, no sé, no sé, ya en este punto no sé si se le puede llamar contradicciones, pero bueno. Porque claro, o sea, está esa expresión fuerte, ¿no? Con ellos se puede hacer lo que tú acabaste de leer, ¿no? Con ellos se puede cometer impunemente cualquier infamia. Y líneas atrás nos había dicho que no se podía hacer, porque la idea es que cuando hay un difunto, ese difunto va al ejército de los otros, de los muertos. Y entonces nos ha dicho que se trata de conseguir que el difunto que pase al otro bando, permanezca bien dispuesto hacia los suyos, o al menos no demasiado en contra, ¿no? O sea, se decía que ese combate entre vivos y muertos era un combate peculiar porque siempre estaba perdido de antemano, ¿no?
claro, en otro contexto, con otros ejemplos, con otras, con otros narrativas que permitían dar cuenta de esa expresión. Entonces uno queda como ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo, de nuevo, volviendo a la mitología, pues, ¿qué pasa cuando entran los aqueos a Troya y hacen lo que hacen con el pueblo y con los difuntos? No solo fue entrar a los templos y denigrar a los dioses, ¿no? Fue realmente lo que hicieron fue muy bárbaro con los troyanos, pues, como nos ha llegado la narración, ¿no? Y justamente son los dioses los que los condenan a ese destino tan terrible de todos los grandes héroes, ¿no? O sea, Odiseo 10 años otra vez para volver, las muertes de Agamenón, todo lo que pasa en las grandes tragedias posteriores, la locura de Ajax, o sea, uno comienza a pensar en los grandes héroes de esa gran guerra y lo que hicieron con los muertos y lo que les pasó, por haber hecho lo que hicieron con la ciudad de Troya, ¿sí? Y más con los troyanos. Entonces uno comienza a encontrarse ahí narrativamente con cosas que a mí me descolocan, ¿no? Porque allí estaba no se puede hacer lo que, o sea, en una línea me dice a mí, se puede hacer se puede cometer impunemente, se puede cometer impunemente cualquier infamia, pero antes nos había dicho que no. Entonces ahí hay un poco donde yo quedo como medio loco o insisto, a pesar de que no solo por ser un apartado aparte, pues hay unas narrativas diferentes, pero uno comienza a sentir que como todo hace parte de la categoría masa, entonces ahí es donde yo encuentro el equilibrio. Si fueran categorías diferentes, si estuviéramos viendo temas diferentes, yo puedo entender esos asuntos, pero aquí todo hace parte de la descripción de lo que vamos a entender por masa. Por eso es que este tipo de descripciones a mí me conflictúan un poco porque no, insisto, creo que el problema es mío, ya voy a comenzar a resignarme. Eso por un lado, pero por otro lado, el otro comentario que seas tú respecto al fuego como símbolo de la masa, a mí curiosamente ese es de los que me causa más conflicto. Porque creo que funciona muy bien con esto del estallido, que es contagioso, que se expande, o sea, como que toda esta buena parte de las descripciones que le atribuimos al fuego y como tú lo mencionabas ahora al final, sus vínculos con la guerra, creo que pues, son muy fuertes, pero para mí hay algo que me cuesta muchísimo para equiparar, para ver al fuego como símbolo de masa. A pesar de que todo lo demás funcione, para mí hay algo clave que no funciona. Y es que cuando se ve la masa, es muchos individuos juntos, pero son muchos individuos muy juntos, ¿sí? Entonces, no sé, incluso la idea del arroz, o sea, o la idea del bosque, ¿no? Son muchos árboles juntos, ¿no? La idea de la protesta, o sea, todo lo que hemos visto, o sea, son juntos, pero son juntos muchos que son individuos. Y si vamos a las primeras líneas, es el individuo el que teme ser tocado y que en la masa desaparece el temor pero son individuos que se unen y forman masa. Y en el fuego no hay individuo. O sea, yo lo veo en el bosque, yo lo veo en el cardumen, yo lo veo en otros. En el fuego no. O sea, y en el fuego para mí a mí se me pierde eso. Yo en el fuego no veo individuo, o sea, veo todo indiviso. Se ve el fuego así como yo no veo fuegos individuales en ningún momento acumulados, ¿no? Ni siquiera en la cerilla, cuando yo enciendo los fósforos, que yo creo que cada vez me pareció bellísimo ese ejemplo, ¿no? O sea, todos cargamos una caja de cerillos en el pantalón y recuerdo que antes, hace mucho tiempo sí, ¿no? Ya costumbre perdida. Ya ni siquiera el fuego, ¿no? ¿Cómo le llaman? Nosotros llamamos el briquet, el encendedor. Pero lo que voy es que yo en eso, por ejemplo, curiosamente es cuando siento que hay cierta arbitrariedad en la selección de los símbolos. En este caso escogió ese porque funciona con muchas cosas, pero para mí una de las claves no funciona. O sea, y es ver individuos asociados, agrupados, ¿no? Si yo pierdo en la idea de fuego, yo no veo nunca individuos, como sí, insisto, los puedo ver en los huevos masivos de una araña, de los reptiles, o como lo puedo ver en los cardúmenes, o como lo puedo ver en el bosque. Me parece que eso se pierde muchísimo en el símbolo del fuego, y ahí a mí me parece que
que hay algo que es esencial de la masa que se pierde como símbolo. A pesar de, tiene un resumen donde dicen, mire que funciona casi a pie, ¿no? Si uno lo lee, qué pena, permítanme un segundo. Y sirve como en resumen, ¿no? Si reunimos todas esas características aisladas del fuego, es igual a sí mismo en todas partes, se propaga con rapidez, contagioso, insaciable, se origina en cualquier parte y de repente, múltiple, destructivo, tiene enemigos, se extingue, actúa como si fuese un ser vivo y como tal es tratado. O sea, parece que todo funciona, pero para mí hay algo que se escapa y que es clave, que es esa de que yo no puedo dejar, o sea, la masa sigue siendo individuos agrupados, individuos juntos. Y eso, pues creo que ahí, bueno, ya. Hola, Edison. Muchas gracias, José Luis. Bienvenido, Edison. ¿Cómo Hola, estás? qué pena la hora, pero tenía que venir hasta acá. Pero bueno, Bueno, un gusto saludarte. Que gracias, igual, nosotros igual hacer. para todos. Em, Me gustaría decir algo sobre el fuego, si me lo Denis, permiten, por por favor. favor. Es que yo siento que cuando Canetti usa el fuego como símbolo de masa, Canetti tiene muchas expresiones con la masa, experiencia de masa. Él en algún momento como que acude a su memoria de niño y esa experiencia de masa pues las asocia con los granos de arroz y demás, cristales de masa, símbolos de masa. Yo creo que cuando él habla del fuego, no se está refiriendo tanto a que el fuego en sí, como elemento, eh, sea en sí una masa, sino que siento que apela un poco más como al fuego como punto de congregación, como punto de atracción de muchos, de la muchedumbre o de la multiplicidad. Hay en el primer tomo de su autobiografía que se llama La lengua salvada, un pasaje que estaba buscando mientras escuchaba muy atentamente a José, que dice lo siguiente: él tiene más o menos 5 años, entonces está hablando de un recuerdo de una casa que se está quemando y dice, a cierta distancia del fuego se pararon, quizás para no ponerme en peligro, y así vi por primera vez una casa ardiendo. Estaba ya muy calcinada, las vigas se desmoronaban y volaban chispas. Se iba haciendo de noche, la oscuridad se imponía lentamente y el fuego relucía cada vez con más fuerza. Pero lo que me impresionó mucho más que la casa ardiendo fueron las gentes que se movían a su alrededor. Desde la distancia parecían pequeñas y negras, eran muy numerosas y corrían alocadas. Algunas se quedaban cerca de la casa, otras se alejaban y estas llevaban todas algo sobre la espalda. Ladrones, ladrones, gritaban las chicas, son ladrones, se llevan las cosas de la casa antes de que los pillen. Bueno, más o menos la escena es que una casa está ardiendo y mientras unos intentan apagar el fuego, otros se llevan cosas de la casa. Y me adelantaré porque él dice, esta imagen que se me grabó para siempre se fundió más tarde con los cuadros de un pintor, de modo que no sabría decir lo que fue primero y lo que vino a añadirse después en esos cuadros. Tenía 19 años cuando vi en Viena los cuadros de Bruegel, no sé cómo se diga en alemán, y al instante reconocí toda esa multitud de hombrecillos de aquel incendio de mi infancia. Entonces yo siento que el fuego es no en sí mismo como una masa, como si lo puede llegar a ser. Ahí sí estoy de acuerdo con José Luis, el bosque, por ejemplo, que son muchos árboles o un montón de piedras, o los granos de las arenas, o los granos de arroz, etc., sino que siento que es como ese símbolo que siempre convoca o sea, todos nos arropamos con el fuego, todos nos acercamos al fuego. Cuando hay fuego, el fuego es como si fuese un llamado. No sé si soy un poquito descolocada, pero siento que Canetti usa este símbolo de fuego más como un llamado de la masa. Muchas gracias, Denis. Sí, pues digamos, a mí me pasó un poquito lo mismo que a José Luis con respecto al fuego y no obstante, eh, digamos que experimento, digamos, entiendo a José Luis y experimento dificultades parecidas cuando leo.
pero en otro sentido también me resulta fácil utilizar el fuego como imagen para relacionarlo con la guerra y de hecho la sensación que tuve en algún sentido, o mejor dicho, mientras leía también me permití ampliar el significado de algunos de los símbolos de masa que utiliza Canetti para establecer, digamos, relaciones con otros conceptos. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, el tema de vida y muerte, por ejemplo, él habla de alimentar el fuego, eh, entonces el fuego está vivo, se puede alimentar con más madera, con árboles, pero también el fuego es algo que motiva, uno puede llevar una especie de fuego que lo motiva, o uno puede estar tan molesto que de alguna manera uno se puede dejar como consumir por la rabia, y entonces esa idea de consumir del fuego que uno lleva dentro como una emoción y la rabia que se apodera de todo, entonces el fuego como totalidad que cobija nuevamente, entonces es algo que también puede llevarse adentro. Al mismo tiempo es interesante el tema, bueno, como en relación con el fuego se alimenta no solo de madera, probablemente de algo para ejercer la combustión, sino también del oxígeno. Y el fuego puede apagarse o el fuego puede asfixiarse. Y ahí hay una relación con la respiración eh, y con la vida y la muerte también, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera lo que quiero decir, digamos, con respecto a la lectura de Canetti es que, claro, a José le molesta mucho esto de que más es todo y nada, esta falta como de precisión de los conceptos. Por otro lado, en la lectura experimento los mismos problemas que José narra, pero al mismo tiempo me siento tentado a establecer relaciones de significados con otros temas que como que me dan la impresión de entender o de creer entender algo de lo que Canetti está diciendo e incluso me sugiere otras relaciones de sentido que pueden tener algún tipo de productividad. Y pensando en eso me quedé, digamos, pensando, perdón la redundancia, en el carácter como iridiscente de los conceptos y de los símbolos. Y es que justamente, claro, los conceptos pueden verse se pueden interpretar como conceptos que agarran, greifen en alemán, y son Begriff, ¿no? Begriff es concepto y greifen agarrar, y en ese sentido se pueden ver como los conceptos pueden ser interpretados como elementos que agarran y capturan algo y lo cosifican. Sin duda, ciertos conceptos funcionan así. Pero en particular hay formas de escritura en las que se usan los conceptos no de ese modo, no con esas pretensiones, sino con otras. La poesía es una forma de escritura en la cual los conceptos no agarran, pero no constriñen, si se quiere expresar así, en el sentido de que la poesía termina siendo iridiscente y también hay una cierta iridiscencia en los conceptos, es decir, los conceptos también abren proyecciones de sentido posibles y relaciones de sentido posibles, abren un ámbito de significados ambiguo en donde se comprende algo y sin embargo lo comprendido no es una cosa que se pueda agarrar con las manos. Entonces también hay usos de los conceptos ya, pues por supuesto, de pronto ya usos no tan filosóficos, más poéticos, eh, que son muy interesantes. Las reflexiones del joven Heidegger sobre los conceptos son muy interesantes. Los conceptos como formas de vida, no como representaciones mentales o cosas, y los conceptos como indicaciones formales, como indicaciones que señalan el lugar de una experiencia, pero que no pretenden agarrar
o aprender esa experiencia. Hay unas reflexiones conceptuales del joven Heidegger muy interesantes. Del joven Heidegger, estoy pensando en el Heidegger antes de 1923, es un Heidegger muy interesante. Pero bueno, entonces sí quería señalar ese carácter como iridiscente de los conceptos en Canetti, de cómo tal vez tiene que ver con lo que mencionaba Denis hace un rato sobre la telaraña, sobre esta idea sí, de la telaraña, de la tradición india, de la red de araña, de la red de Indra, perdón, ya, me acordé. Muchas gracias. No sé, ¿quién quiere continuar? ¿Quién quiere comentar otra cosa? No, yo quiero hacer otro comentario, pues a propósito de lo que dice el profe Andrés, y es que a mí realmente el texto me ha llevado como a hacer experiencia con cada una de esas descripciones, porque si bien en algunas de ellas no me encuentro, cuestiono, pregunto, y, y no narra o no nombra algunas de mis experiencias personales, creo que otros sí lo pueden hacer, ¿cierto? La experiencia con el fuego, como vida, como muerte, creo que en esa particularidad que se expresa, Canetti pues logra como llevarlo a muchas facetas. Y es lo que me ha interesado del texto como tal. Les reitero que no he encontrado tampoco pues una estructura y me he dejado más bien como hablar un poco por el texto, como, más que sentarme como a descubrir esas estructuras, es más la sensación que he tenido con el texto personalmente. Hay que encontrar la forma de leer en particular. A mí me ha pasado, durante mucho tiempo me ha costado más dificultad leer al Heidegger tardío, que usa un lenguaje semipoético muy complicado, que al Heidegger temprano, que tenía una mayor precisión conceptual o que aspiraba a una mayor precisión. Y creo ciertamente que la forma de asumir la lectura cambia también esa experiencia de lectura grandemente. Y debo reconocer tristemente que la filosofía me ha quitado mucho el disfrute de la literatura por la pretensión a encontrar estructuras y manejos de conceptos, y se me dificulta cada vez más entregarme al disfrute de la literatura un poco por el trabajo en filosofía, lamentablemente. No he podido cambiar esa tendencia. ¿Quién más quiere continuar o comentar algo? Em, es que de repente recordé algo con todo lo que han dicho respecto a la relación entre la vida y la muerte, entre las masas de vivos y de muertos, con la guerra. Y me quedé pensando en la expresión que usaste hace poco, Andrés, respecto a cómo Canetti se ubica ante los conceptos o cómo, digamos que, cuál es el lugar desde donde habla de ellos. Y no sé si sea prudente, hay una parte no sé si sea prudente de mi parte, pero igual lo voy a hacer, las imprudencias a veces permiten cosas. Hay una parte de Masa y Poder que habla de un acontecimiento histórico muy datado, por varios antropólogos, sociólogos, incluso por la prensa de la época, y es que el pueblo de los Xhosa de Sudáfrica en algún momento entra como en una especie de estado de paroxismo por allá a principios del siglo XX, y mata a todos los animales, quema todas las cosechas y nadie entiende qué es lo que está pasando. Y resulta que, bueno, la historia relata más o menos que ellos tienen una creencia, la creencia se da por un acontecimiento específico, y es que todos sus muertos van a regresar y los van a salvar del colonialismo. Entonces, lo único que están pidiendo esos muertos, al parecer, es que ellos sacrifiquen todo lo que tienen para que, digamos que la sangre de los animales se esparza por la tierra, los granos se quemen y se fundan también con la tierra, etc., etc. Hay toda una dinámica religiosa en ese sentido, y se quedan sin nada. Y empiezan entonces a
literalmente morirse de hambre esperando a que sus espíritus vengan y los libren del colonialismo blanco. Los mismos colonizadores no entienden qué pasa, les parece todo muy absurdo, intentan incluso darles comida para que no se mueran y los COSA pues rechazan todo porque ellos dicen, no, nuestros espíritus van a venir a salvarnos y entran pues como en un estado bastante interesante. Muchas cosas se mueren en ese acontecimiento y lo que a mí siempre me ha parecido muy interesante de Canetti es que frente a este mito en particular y a muchos otros y frente a muchos conceptos, Canetti entra en discusión directa con el mito. O sea, Canetti, por ejemplo, no critica a los COSA. Él advierte que hay unos excesos, el exceso pues de creer o incluso advierte la peligrosidad que tienen los mitos en ciertas culturas y de ciertas formas. Pero algo que siempre me ha parecido particularmente fascinante en este autor es que él nunca pone en duda que el mito es real. O sea, él nunca pone en duda que los COSA realmente esperaban a sus espíritus y que en efecto los espíritus de los COSA iban a llegar por cualquier razón y los iban a liberar del colonialismo. Entonces yo siempre he pensado que Canetti es un hombre de profunda fe frente a ciertas historias de la humanidad. O sea, él da por hecho que eso existe o da por hecho que eso no es de esa manera, sino que tiene un ámbito de verdad. Entonces el análisis que él hace más del poder de ese mito en particular es un diálogo. Él dice, bueno, las cosas se excedieron, se equivocaron, los mitos son peligrosos cuando no se tienen ciertas prevenciones o ciertas advertencias, pero también era la manera terrible en la que las cosas de una u otra forma podían liberarse de un colonialismo contra el cual habían peleado durante muchísimo tiempo, pero nunca habían logrado nada. Entonces siento que la postura de Canetti frente a lo que dice y lo que habla, y es una postura que puede llegar a ser criticable, por supuesto, y que no necesariamente por advertirla eh, tengamos que ser lo suficientemente compasivos, podemos criticarla sin duda alguna, pero a lo que voy es a eso, o sea, es un hombre que de verdad cree en todas esas formas de pensamiento del mundo. Y por eso es que no se dedica únicamente a citar a los filósofos o a los sociólogos o a los antropólogos, de hecho cita muy poco, sino que se va a esos grandes relatos de la humanidad y nos habla de un montón de pueblos y de un montón de danzas y también de sensaciones y percepciones que uno como humano común podría no notar en profundidad. Es decir, cuando uno, por ejemplo, ve el fuego, pues uno qué hace frente al fuego, o sea, cómo nos ponemos nosotros frente al fuego, frente a algo que arde. Vamos hacia él, nos alejamos, cuál es como nuestra relación con el fuego. Y en ese aspecto me parece que es un escritor muy humano, y muy humano me refiero un poco como a la percepción que tenía Nietzsche de lo humano, demasiado humano, ¿cierto? Y es un hombre que no teme tampoco a no encajar de manera asertiva como con las dinámicas a las que estamos habituados en el pensamiento. Y por supuesto que en esa humanidad se equivoca un montón de veces. No sé, digamos que eso es lo que me parece como atrayente de este autor. Denis, pues muchísimas gracias. Yo quisiera proponerles que termináramos aquí los comentarios y que reserváramos algunos minutos para conversar sobre la agenda. Así que si están de acuerdo y alguien quiere hacer, digamos, algún comentario para cerrar o algún comentario final, sería como el momento de levantar la mano. De lo contrario, pararía la grabación y hablaríamos un poquito sobre la agenda del semestre entrante. ¿Alguien quiere comentar algo más del texto de Canetti de pronto para cerrar? Yo quisiera decir que el texto sobre todo el pasaje sobre la guerra me dejó como muy perturbado en cuanto a esa puesta enfrente del deseo de matar
del deseo de aniquilar, del deseo de, con una especie de empuje a la enemistad. Ese pasaje me hizo pensar como que cuánto de eso hay en mí y cuánto de eso puedo yo detener en mis relaciones cotidianas para evitar, digamos, ese aspecto de tratar al otro como un enemigo y al contrario, ubicarme en un lugar de tratar al otro con respeto profundo por la vida del otro, los proyectos del otro, y que en ese empuje de masa, cuando hay esa binarismo entre enemistad y enemistad, construir una posición diferente. Y lo otro es sobre el temor a la muerte, que es como finaliza ese pasaje sobre la muerte, de que finalmente entramos en esa dinámica de la muerte, es empujados por el mismo temor a morirnos. Entonces es como una paradoja, en el fondo, como entrar en la dinámica de la muerte, hay una paradoja. Entonces eso me perturbó mucho cuando le llegué a ese pasaje, como que me sorprendió mucho esa lectura que hace Canetti sobre los seres humanos en cuanto a esa necesidad o esa práctica histórica del enemigo y la muerte, que incluso para nosotros en nuestra historia de Colombia opera mucho, pues, ¿cierto? Entonces, me pareció eso, pues, hasta muy filosófico, político. En filosofía política se le podría sacar mucho jugo a ese pasaje sobre la guerra, bastante filosóficamente, digamos, análisis que se podría hacer inspirado en Canetti en ese aspecto. Entonces, que quería llamar la atención. Me disculpo por la llegada tan tarde, pero no pude llegar más temprano y sé que me perdí de cosas muy geniales con ustedes. Me disculpo pues de nuevo. Gracias, querido Edison. Creo que sí vas a encontrar algunos comentarios que hicimos precisamente sobre el punto que mencionas, em, que interactúan muy bien con lo que tú acabas de decir. Em, sí, en este momento como que me haces pensar también en la construcción del adversario. em, y de alguna manera sí hay, bueno, siempre he sentido que cuando hablamos de la masa estamos hablando del el problema de la identidad, identidad compartida, y de la diferencia de una masa frente a otra. Eh, y ese sí es un tema muy filosófico y muy relacionado también con los conceptos, sin duda, y con consecuencias ontológicas también, por qué no? Pero en lo que se refiere a lo político, la construcción de un adversario también se da muchas veces en el plano del lenguaje, en el plano discursivo. Se crea un otro y a veces parecería que es posible crear algunas masas en algún sentido. No se puede crear el otro como por medio de la estigmatización. Denis nos comentó leyendo aspectos del testimonio de Mancuso, algo sobre la estigmatización del otro y la aniquilación del otro por cualquier razón, pero simplemente se lo identificaba como guerrillero y con eso bastaba. Entonces, sí, es muy interesante. También hay un elemento de protección que no mencionamos, pero a veces parece como si la masa fuese creada o fuese requerida justamente como por la necesidad de protección. Entonces hablaba, por ejemplo, Canetti de la declaración de guerra en la página 79, como la declaración de guerra eh, externa, por ejemplo, hace que un pueblo se una. Y conocemos ejemplos históricos, Argentina, por ejemplo, cómo se crea en cierta forma una guerra exterior para unir el interior, o incluso Colombia con el Perú, si no estoy equivocado también, o algo de eso. Entonces, esa creación del enemigo externo o interno, como para justamente legitimar una situación, desviar la atención, o sea, también las masas parecen ciertamente también a veces maleables con algunos intereses, si bien no son
controlables del todo, pero porque son espontáneas muchas de ellas, y porque tienen su propio ritmo y su propio movimiento, pero parece que hay algo de eso. No sé si en el tema de los cristales, que no abordamos mucho, eh, pero sí, no sé si justamente los cristales pueden ser aquellos que terminan detonando la- las masas o creando las masas o dando lugar a las masas. Y entonces sean estos aspectos, estos cristales los que dan pie a la formación de masas ya en un uso más político o algo por el estilo. No sé si quiere alguien comentar algo más, pero tu comentario me hizo pensar en otros temas, Edison. No pude evitarlo. Bueno, entonces con estos comentarios terminamos nuestro semillero del día de hoy y las sesiones que hemos realizado durante este primer semestre de 2023. Estaremos regresando en agosto próximo, en el segundo semestre del año. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han ido acompañando durante estas sesiones.